Cada vez que estalla una guerra, miles de inversores entran en pánico. Ven las noticias, tensión, misiles y automáticamente quieren vender. Quieren tocar el botón que no deben de tocar, el botón rojo. Y hay un problema, y es que la historia demuestra que ese muchas veces es exactamente el peor momento para vender. De hecho, en la mayoría de los conflictos modernos, la bolsa, en vez de bajar, lo que hace es subir. Y te lo voy a demostrar en este vídeo, que quiero que veas como la mejor oportunidad para empezar a invertir en bolsa. Hoy te voy a explicar lo que casi nadie te explica. ¿Por qué la guerra asusta a los inversores, pero beneficia a los mercados? Y también te voy a hablar de Irán, qué es lo que está pasando y cómo el mercado va a responder a ello. Piensa que el ser humano está programado para sobrevivir, no para invertir. Y cuando hay miedo, cuando hay pánico, lo primero que quiere hacer es soltar, es vender, es dejar ese dolor a un lado. Cuando oímos la palabra guerra, nuestro cerebro lo identifica como un riesgo, como un auténtico peligro y lo que queremos es huir. Pero el mercado funciona de forma totalmente opuesta. El precio cae por miedo, pero las empresas siguen produciendo sus bienes y servicios. Nada, absolutamente nada, ha cambiado en los fundamentales de las empresas que cotizan en bolsa. Así que entiende esto, el mercado no reacciona a la realidad o a los números de las empresas. El mercado reacciona a las emociones de millones de personas. Hay una palabra que los mercados odian más que nada en este mundo. Y es la palabra incertidumbre. Cuando el mercado no sabe qué va a pasar, cuando hay miedo, cuando hay riesgo, incertidumbre, como te he dicho, es cuando los inversores se ponen nerviosos y empiezan a vender. Pero cuando la guerra ya ha estallado, como es el caso, el escenario se clarifica y los inversores vuelven a comprar. El mercado se estabiliza y los precios suben. Y te voy a enseñar con este gráfico qué es lo que ha pasado con guerras anteriores y la bolsa. La historia no miente. El mayor error del inversor es vender cuando hay miedo. Los datos históricos demuestran lo contrario. Los mercados suben durante y después de los conflictos armados. Aquí podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, la bolsa tuvo un retorno de un 172%, en la Guerra de Corea un 38%, en la Guerra del Golfo un 48%, en Irak un 68% y en COVID desde su mínimo un 70%. Aquí puedes ver la comparativa con el S&P 500 como la duración de las guerras y siempre ha ido subiendo el S&P 500. Si lo vemos con la Segunda Guerra Mundial, aquí vemos el inicio de la guerra, donde sí, empieza con un mercado un poco bajista, pero de repente el fin de la guerra nos deja un mercado muy alcista. Si vamos a ver la guerra de Corea, nos pasa exactamente lo mismo. Es una guerra que dura aproximadamente 35 meses, donde vemos que inicia aquí la guerra, pero después la bolsa siempre sube. Tuvo una caída inicial de un 12% en las primeras semanas, pero el retorno total al fin del conflicto fue más de un 38%. Podemos ver también lo mismo en la guerra del Golfo, donde hay un inicio con caída y hay un fin de guerra con subida. Hay una caída del 20% en pocas semanas, pero la recuperación es total en menos de 6 meses. Y la guerra de Irak, la más reciente que hemos tenido, donde podemos comprobar más de un 68%. El inicio de la guerra también empieza con una pequeña caída, pero el mercado acaba subiendo. Aquí podemos ver que la guerra mundial, la segunda, duró 4 años, 172% de subida. La guerra de Corea, un 38% en 3 años. La guerra del Golfo, 48% en 18 meses. La guerra de Irak, un 68% en 8 años. Vietnam, 48% en 11 años. COVID, 70% en 9 meses. El mercado descuenta el futuro, no el presente. Al momento de grabación de este vídeo, aquí estamos viendo el S&P 500, ahora mismo la bolsa está abierta. Ayer hemos tenido un día donde la bolsa ha caído, donde los últimos 2 días es verdad que la bolsa ha abierto en pre-market con caídas, pero a lo largo del día se ha ido recuperando. Ahora mismo el S&P 500 está en subida con un más 56%, como podemos ver aquí, y muchas de las grandes compañías que cotizan, como por ejemplo Amazon, hoy está subiendo un 3,28% ahora mismo. Hace mucho tiempo que Amazon no subía un 3% en un solo día. Ahora mismo son las 10:47 de la mañana aquí en Miami, la sesión acaba de empezar hace 1 hora y poco, todavía queda mucha sesión, pero estamos viendo que el mercado no ha entrado en pánico. Estamos viendo un S&P 500 que lleva de forma lateral, podemos decir, desde finales de septiembre, principios de octubre. Para mí esto es un catalizador, por así decir, donde la bolsa necesitaba algo para empezar a moverse, para salir de este movimiento
movimiento lateral que estamos viendo aquí. Y esto ha sido pues un poco el detonante, ¿no? La guerra. Vamos a ver, ojalá veamos una pequeña caída en los mercados, la cual no nos debería de preocupar absolutamente nada. Una buena caída ahora mismo es una gran oportunidad de compra. La historia se repite una y otra vez. Hay un movimiento que quiero que identifiquéis siempre en los mercados y que lo vais a ver muy fácil en esta gráfica. Esta gráfica es el SP500, es como todos sabemos, el jefe, ¿no? La bolsa, el que manda. Aquí vemos en el mes de abril, ¿qué pasó en el mes de abril? Todos sabemos lo que pasó en el mes de abril con los aranceles que Donald Trump impuso. Cuando hay una fuerte caída, siempre los inversores vemos el siguiente movimiento. Fijaros en esta letra que estoy escribiendo aquí. ¿Cuál es la letra? La V. Es una V perfecta que hizo el mercado en este momento. Aquí podemos identificar otra. Cuando hay grandes caídas, siempre el mercado reacciona con una subida. ¿Qué pasó aquí? El COVID. Una V perfecta donde el mercado empezó a subir y ya nunca jamás paró. Luego entramos en un mercado bajista, pero sí, aún así, cuando hay grandes caídas, siempre hay grandes subidas, incluso aun cuando estamos en una tendencia bajista. Podemos identificar esa V continuamente en el mercado. Como digo, la historia se repite continuamente. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿Y qué es lo que a mí me gustaría como inversor a largo plazo que pase? A mí me encantaría ver una caída en el mercado. A mí me encantaría volver a ver lo que vi en el mes de abril, donde yo compré cuando todos tenían pánico. Y eso es lo que ha hecho que mi dinero y mi portafolio se multiplique por más de 3 en solamente un año. ¿Por qué? Simplemente porque estuve dispuesto a comprar cuando todos tenían miedo. Dudo mucho que lo veamos. Dudo mucho que veamos una V aquí, ¿no? Una caída de este estilo. Más que nada parece que la bolsa va a seguir subiendo, a no ser que el conflicto cambie de repente y haya algún problema más grande de lo que esperamos. Pero ojalá viéramos una V. Lo que quiero decir a todos los inversores y a todos los que estáis pensando en invertir es: no toquéis el botón rojo, no vendáis, no tengáis miedo, porque esto es una gran oportunidad de compra. Que empezamos un mercado bajista durante un tiempo maravilloso, ya volverá el mercado alcista. Pero una de las cosas que yo a mis alumnos dentro de WIT Academy les digo constantemente, y es una de mis grandes misiones, ¿no? El cambiar esa mentalidad. La mentalidad de que nuestro cerebro está preparado para decirnos que cuando hay miedo vendamos. Y es todo lo contrario. Tu cerebro te dice: sal corriendo, huye, evita el peligro. Pero realmente cuando eres un contrario y enfrentas ese peligro de cara, es cuando vas a ganar dinero. Las grandes fortunas, y escuchad esto muy bien, no se hacen en los mercados alcistas. Las grandes fortunas se hacen en los mercados bajistas. Y te voy a explicar por qué durante las guerras los mercados y la bolsa suben. Lo primero es porque la economía se acelera, el gasto público aumenta, el gasto en tecnología aumenta, la innovación y la producción industrial también aumentan. Y como ejemplo te puedo poner la economía americana, que explotó después de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las razones es que los gobiernos gastan masivamente en defensa, en tecnología, en infraestructuras, en energía. ¿Y eso qué hace? Pues inyectar más liquidez a las economías. Lo tercero es la innovación tecnológica. Muchos de los grandes avances que tenemos hoy en día surgen en guerras. ¿Por qué? Porque es cuando hay conflictos, cuando hay crisis y cuando hay guerras, cuando somos más creativos, cuando pensamos de otra manera, cuando se crea el Internet, el radar, el GPS, la inteligencia artificial, todas esas cosas se mejoran durante las guerras, durante las batallas bélicas. Y último, porque el mercado anticipa el futuro. El mercado no vive en el presente, la bolsa vive ya en el futuro. Hay un dicho en inglés que es "buy the rumor, sell the news". Compra el rumor, vende las noticias. ¿Cuál es el error que comete el inversor promedio? Como ya he dicho anteriormente. El inversor promedio hace exactamente lo contrario a lo que debería de hacer. Ve la guerra, ve las noticias, le entra el miedo y vende. Esa es su secuencia. Pero la historia demuestra que los mayores retos y los mayores avances nacen de la mayor incertidumbre. Recuerda eso, las grandes fortunas se construyen cuando el mercado y el resto de las personas tienen miedo. Como dijo Winston Churchill, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Yo he conseguido la mayor parte de mi patrimonio en 2 eventos históricos. 1, durante el COVID. Ahí es donde multipliqué mi patrimonio. Y 2, en abril con los aranceles impuestos por Donald Trump. Esas 2 veces tuve el dedo en el gatillo para comprar en vez de para vender. La guerra nunca es buena, nunca está excusada, pero cuando estoy mirando a los mercados, yo estaba deseando que el mercado cayera en estos días. Yo cuando me he levantado el lunes por la mañana estaba deseando ver números rojos en mi cuenta. Estaba cargado ya, preparado para empezar a comprar.
y la verdad que no ha sido la caída tan grande como esperábamos. Y ahora te voy a decir qué está pasando en Irán y cómo puede afectar a los mercados. Como ya sabemos, las tensiones militares en Oriente Medio han escalado muy rápidamente. ¿Cuál es el problema? Que hay un riesgo de escalada regional. Hay temor de que esto vaya escalando a otros países cercanos. Hay mucho miedo en el mercado por si sube el precio del petróleo debido al cierre del estrecho de Hormuz que controla Irán. Eso lo que va a hacer es que haya más volatilidad, más movimiento en la bolsa y con ello más pánico. Ahora, ¿cuáles son los escenarios más probables? El primero, conflicto limitado, con una probabilidad relativamente alta. El impacto que puede tener es que el precio del petróleo va a subir temporalmente, va a haber más volatilidad en el mercado, pero va a haber una recuperación posterior. Este es el escenario por el que yo más apuesto. Escenario número 2, que haya una guerra regional, con un impacto mayor en la energía disparada, por ejemplo, con un impacto en la inflación, donde el mercado va a reaccionar de forma negativa, pero después también se va a recuperar. Y el escenario número 3, y el menos probable por así decir, una solución diplomática, donde el mercado se recuperaría muy rápido. Así que quiero que quede algo muy claro. El mayor enemigo del inversor no es la guerra, es el miedo. Cuando las noticias gritan vender, la historia te dice compra. Los mercados han sobrevivido guerras, pandemias y todo tipo de conflictos. La pregunta no es si habrá crisis. La pregunta es si tendrás la disciplina de hacer lo contrario a lo que todo el mundo te dice que hagas. Los misiles generan titulares, pero el crecimiento económico genera fortunas. La historia demuestra que los mercados no temen tanto a la guerra como los inversores. Así que si este vídeo te ha gustado, te voy a dejar otro en la descripción, donde te voy a explicar lo que tienes que hacer en este 2026 para invertir de la mejor forma. Y también te voy a dejar el enlace al bootcamp que hice justamente hace un mes, que ya han visto más de 150.000 personas. 12 horas de contenido donde si nunca has invertido en bolsa no te preocupes, porque ahí vas a aprender. Y recuerda, whatever it takes.